Hoy el mensaje se llama golpe de estado, porque nosotros tenemos que generar un golpe de estado en nuestra propia mente, en nuestras vidas, y lo que Cristo quiere hacer con cada uno de nosotros, rompiendo cadenas, diciendo no y echando fuera todo nuestro pasado. Así que lo que yo quería hablar y arrancar hoy es con el mensaje de Josué 24, 15. El primer punto que yo quería mencionar es que nosotros tenemos que elegir nuestro amo. Tenemos que elegir tu amo. Tenés que elegir tu amo. ¿Por qué digo eso? Porque tenés que elegir a quién le vas a servir. Muchas veces estudiamos la historia y tenemos que elegir justamente cuando hablamos de Paraguay, declarar independencia de algún lugar y elegir a quién vas a servir. Y cuando Josué habló al pueblo de Israel en Josué 24:15 dice, pero si te niegas a servir al Señor, porque era un momento decisivo en la vida de Josué en el último capítulo. Él habla, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Tenés que elegir tu amo. Tenés que elegir a quién vas a servir, porque sí o sí vas a servir a alguien. Lo que Josué habla en la palabra, en 24, justamente habla que tenés que decidir si vas a servir los dioses del pasado, los dioses en la cual el lugar que te encontrás, o vas a servirle al Señor. Y eso yo creo que es algo también simbólico, entendiendo los dioses de tu pasado pueden ser las cosas pasadas que antes era importante en tu vida, que toman lugar de Dios hoy, o justamente los dioses de hoy a veces depende de la tierra en la cual te encontrás, de la circunstancia en la cual te encontrás, en las relaciones en la cual te encontrás, porque cada uno de esos variables van a afectar a quién le vas a servir. Todo depende de dónde me encuentro, y por eso Josué le dijo, tienes que elegir hoy. ¿Por qué elegir? Porque justamente trae claridad. Muchas personas se van durante esta vida sirviendo a alguien que ellos ni le conocen. Muchas personas les sirven a un desconocido, les sirven a sus deseos, les sirven a sus emociones, les sirven a sus jefes, les sirven a sus novias, les sirven a sus hijos o lo que sea, pero no saben qué le está controlando y qué le está direccionando en la vida. Pero Josué le dice, tenés que elegir hoy. No sé si tenés 67 años o si tenés 6 años, la realidad es que cada uno de nosotros tenemos una lección para tomar. Cada uno de nosotros tenemos que elegir a quién le servirás. Por eso cuando habla justamente de los amorreos les sirvieron al sol y a la luna, tenían el dios de la luna, hablando de la creación, y eso muchos pueblos, muchos reinados tenían como el sol, la luna, las estrellas como dioses. También otros dioses existieron en imperios cuando los mismos emperadores eran por ejemplo, los semidioses, como era el emperador romano. El emperador romano era como un dios para el pueblo, diciendo yo, el rey, soy un dios delante del pueblo. Lo que me gusta del pueblo de Israel es que desde su concepción, desde que iniciaron, ellos sabían que el Dios creó la tierra, el universo, las galaxias. ¿Para qué? Para darle gloria al Dios que fue el creador. Ellos no le glorificaban ni a los ídolos ni a nada. ¿Por qué? Porque ellos entendían que todo lo que está creado era para servir y dar gloria al Dios que lo creó. Y luego también el ser humano, lo que le diferencia a los judíos con todos los otros imperios es que nos muestra la realidad y la humanidad del rey. Hablando de los reyes, vemos claramente que el rey David era muy imperfecto. La Biblia habla de su humanidad. Él era humano, él bailaba como alguien que era vil delante de la gente, porque él no era esclavo de la gente. Él sabía que él también estaba bajo un rey, porque él servía al Rey de Reyes.
Lo que sucede es que muchas veces nosotros tomamos el reinado, muchas veces tomamos a nosotros mismos como el reinado, diciendo yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Señor de Señores. O también servimos a las otras cosas, la creación y no al Creador. Y eso fuimos diseñados para dar gloria al Creador. El que le sirve a lo creado y no al Creador está esclavizado delante de esas cosas. Y yo creo que el diablo justamente crea la mejor mentira y crea cultura para poder ponernos detrás de las cosas y no el creador de todo. Para que vos te puedas aferrar y estar aferrado y esclavizado y atado a las cosas y no al que creó todo. Por eso una persona que realmente quiere ser libre, tiene que ser libre de las cosas para ser libre, para adorar al Creador. Porque siempre, si nunca vos soltás, nunca vas a poder realmente ser libre para avanzar, para correr, para avanzar en esa libertad gloriosa para servir al Señor. Vemos claramente que Egipto fue el lugar donde había seguridad dentro de cierto sentido, seguridad laboral para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero cuando Dios le hizo libre de su pasado, de su presente, y ahí a donde iban a ir, a la tierra prometida, ellos estaban detrás de lo que era la tierra prometida. Ellos estaban buscando la tierra que fluía leche y miel, pero no les gustó el proceso del desierto y por ende estaban detrás de las cosas, estaban detrás de las promesas, pero no detrás del quien le dio la promesa. Y por eso siempre miraban atrás, siempre estaban atados y esclavizados a su pasado, queriendo volver a lo que estaban esclavizados y atados y aferrados. Por eso nosotros tenemos que aprender a romper cadenas del pasado y del presente para que podamos ir libremente en una vida gloriosa en Cristo y con Cristo. Cuando nosotros estudiamos y leemos libros, obviamente nos expande y nos ayuda para estudiar la historia y cómo nosotros nos manejamos dentro de nuestra economía. Y hay un libro muy interesante que se llama El Camino a la Servidumbre, escrito por Hayek, un economista reconocido también, y él describía cómo muchas personas piensan en el bien común y cómo el colectivismo o el socialismo realmente nos lleva a servidumbre, a un totalitarismo que genera una dictadura. Y eso yo entiendo a través de la economía, lo que él realmente quiere decir a través de un sentido espiritual. Lo que él describe es que muchas veces nosotros pensamos a través de un principio, un grupo pequeño puede dictaminar lo que va a ser correcto para la masa, pero ese grupo pequeño que se le fue desafiado o determinado para tomar los pasos adelante en cuanto a una economía libre, los pensadores, los filósofos, los economistas o los financistas, quien sea, ellos tienen que diseñar un plan económico. Y en ese plan económico ellos tienen que determinar quién va a ganar y quién va a perder, a quién se le va a dar más capital y a quién se le va a dar menos capital. Y ellos ahí generan justamente a través de la falta de conocimiento, porque nadie, y repito, nadie tiene toda la información en este universo. Ni vos, ni yo, ni Warren Buffett, ni Bill Gates, nadie tiene toda la información. Y por ende, porque no tenemos toda la información, nuestro plan nunca va a ser suficiente para poder apaciguar a las masas. Nunca va a ser suficiente para apaciguar y para generar una vida correcta, una economía que va a ir para siempre creciente. Y ahí entiendo bien, ahí lo que genera la dictadura por ese insatisfacción y generan un héroe, y ahí viene el héroe porque él estudió justamente Alemania nazi y la Unión Soviética. Pero cuando yo entiendo quién es el héroe en esta circunstancia, cuando yo genero mi equipo, mi plan y mi cosa, y alguien que no tenía suficiente información, y por ende, ¿quién se genera una dictadura en tu propia vida? Sos vos. Muchas veces nosotros nos hacemos los héroes de nuestra vida y pensamos que yo voy a dictaminar mi destino, yo voy a ser el dictador de a dónde yo me quiero ir y cómo yo me quiero ir, pero la realidad es que vos no tenés la información suficiente para cumplir el rol de Dios en tu vida. Toma un poquitito, un granito, una semilla de humildad para entender que vos no sos Dios. Pero la realidad humana es que solemos jugar Dios.
Solemos no solamente jugar a Dios, sino que solemos juzgar a Dios y le decimos, Dios, te equivocaste en esa área. Dios, si yo fuese Dios por un día, yo haría esto. Por eso en la película Bruce Almighty habla de cómo el ser humano trata de hacer cosas, pero en su intento de arreglar cosas empeora la situación. Y eso mismo es el camino a la servidumbre, pensando que yo puedo hacer lo correcto, pero yo intentando de manejar mi vida me llevo al fracaso. No solamente a mí, sino que a las personas que están a mi lado. Y eso es lo que justamente el diablo quiso hacer, generar una cultura donde vos sos el dueño. Generar una cultura donde vos sos suficiente. Generar una cultura donde vos sos el dictador de tu vida. Pero lo bueno de la buena noticia es que ya ese peso de tener la información, de tratar de manejarte, no. Dios ya nos dio un manual en nuestra vida en la cual nosotros podemos seguir. Él ya nos dio su palabra para ayudarnos a guiarnos en todo lo que nosotros podemos hacer y a qué nos fuimos nosotros llamados para hacer. Y eso tenemos que entender, que Dios quiere lo mejor para tu vida. El enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Él te vende una libertad falsa para matarte, para hurtar lo que vos tenés y para destruir. Él te dice, mira, libertinaje, haz lo que vos querés, seguí tus emociones, haz esto. Y ahí vemos resultados, divorcio por las nubes, personas en depresión, suicidios, personas que se sienten vacíos, pero no, tienen libertad porque son el dictador de su vida. Lo que nosotros necesitamos es una humildad que nos permite decir, Dios, yo necesito a un rey, necesito que vos seas el rey de mi vida. Como Israel, antes buscaba un hombre para ser como el rey de otras naciones, pero no, el rey de reyes siempre fue diseñado para ser Dios. Y la dependencia que el ser humano siempre tenía era tener una relación con Él y a través de esa relación con Él fluir en cada área de su vida. Pero esa desconexión generó cambios culturales, generó cambios sociales. Esa desconexión generó apagones en cuanto a lo que parecía libertades, pero realmente estaban formando cárceles. Y esa mentira muchos de nosotros creímos. Esa mentira es lo que está más vendido hoy en día.